Tenía como la mitad de mi tesis y recién pude retomar en octubre, porque al principio es muy demandante, entre que no dormís, porque duermes, no sé, cada media hora, entonces estás como los 3 primeros meses que no puedes hacer otra cosa. Así que no hice nada de la tesis y recién retomé en octubre y en 2, 3 meses la terminé. Ya, o sea, si quieren, ¿eh? Yo ya tuve un hijo, no me pueden exigir ya. Sí, me dijeron, no, que te puedes tomar un semestre. No, yo ya quiero acabar esto también. O sea, no me importa tanto la fecha de titulación, pero sí quiero terminar el documento Sí, porque es porque una chinga, ¿no? es que después como que a mí lo que me pasa también es que como ese proceso de escritura es interminable, o sea, Claro. nunca acaba. En algún momento tenés que ponerle un punto, porque si no empezaba a leer otra vez y me parecía que estaba mal lo que Sí. decía y reformulaba y otra vez y otra Y vez. reescribí. El mal del escritor, ¿no? El Sí, mal del escritor. no, Y entonces es interminable el proceso de escritura. lo que pasa es que yo creo que la escritura también es como algo que va cambiando con vos. Entonces, cuando escribís algo y es una idea, Sí. las ideas van cambiando con vos. Entonces, para mí es imposible que eso que escribiste lo agarrás en 2 semanas, lo agarrás en un par de meses, lo agarrás en un par de años y no vas a estar de acuerdo. O vas a pensar otras cosas si estás de acuerdo, pero pensás además otras cosas. Entonces, obviamente, no te va a parecer como la mejor forma de haber expresado esta idea, vas a querer cambiarlo. Sí, sí, sí. Entonces, para mí es como que todo lo que es escritura, como que uno tiene que ir poniendo los tiempos y decir, bueno, hasta acá voy a escribir y ya si no me parece, bueno, igual así se va porque si no lo voy a estar cambiando y cambiando y tampoco para mí tiene mucho sentido, porque si no, si lo estás perfeccionando todo el tiempo, eh, como que es muy frustrante también. Claro. No, y no tiene que quedar perfecto. No, porque aparte aparte de que no existe la perfección, pues es como clausurar la temporalidad en la palabra, cuando la palabra es lo más fugaz y efímero que existe. Exacto. Entonces es como, ay, ya quedó este artículo perfecto. No, o sea, Y tiene caducidad la palabra, ¿no? Y yo pienso que muchas veces el problema de la escritura es ese, porque justamente lo que yo quería averiguar en mi tesis era, pues, qué piensan sobre la escritura, ¿no? Que es esas preguntas básicas de qué es leer y qué es escribir. Entonces, esas fueron las preguntas como que guiaron todo el proceso de mi tesis para este grupo de personas: qué es leer y qué es escribir. Eh, y si uno piensa, lo que yo creo, ¿no? Si uno piensa que el proceso de escritura es como algo que tiene que quedar súper perfecto, y que está bien, podés perfeccionar la gramática y la ortografía para que se entienda un poquito mejor, para que sea un poco más fluida la lectura. Pero no es que eso que escribas tiene que quedar perfecto, pues así como esto es lo final. No, para mí siempre hay que pensar que eso que terminaste es como una etapa, pero que en cualquier momento, si lo agarras otra vez, lo podés volver a modificar y podés quitar cosas y meter cosas, y etcétera. Sí, porque sí, si sí. uno piensa que lo que va a escribir así va a quedar para siempre, no sé, es como otra forma de ver la escritura. Claro. Y para mí justamente la escritura es esa herramienta que te permite pensar, como una extensión del pensamiento. Claro. Entonces nunca vas a pensar exactamente lo mismo, ni vas a estar conforme con lo que pensaste en algún momento en el pasado. Y lo mismo con la lectura. O sea, nunca vas a interpretar algo de la misma forma, porque uno va acumulando experiencia, va acumulando información. Entonces jamás vas a leer algo y vas a pensar lo mismo, te va a recordar lo mismo, o vas a hacer el mismo análisis. Por ejemplo, ahorita que estoy leyendo mucho a Casani, pues ya leí todo lo de la cocina de la escritura y todas estas cuestiones. Y bueno, con la aparición de la alfabetización digital, que ahorita tengo un proyecto bien interesante con otros compañeros que son mis alumnos,
Pues es que es eso, incorporar campos que no son propiamente, digamos, de la escritura, sino que son tecnológicos, que son muchas veces que no pertenecen estrictamente a la literatura, ¿no? Pero que tienes que ver de qué manera transformas y después puedes decir nuevas literacidades, por ejemplo, ¿no? Y Casani ya había escrito algo sobre cómo leemos y escribimos de manera distinta a partir del internet, ¿no? Él habla mucho de esto de nativos digitales y los que nacimos sin computadora, entonces ya pensás de forma distinta y obviamente lees de forma distinta. A mí, por ejemplo, cuando yo leía a Casani, lo que me llamaba la atención era que él decía que ahora leer es leer con hipervínculos. Entonces estás leyendo algo y haces clic en el hipervínculo y vas a leer otra cosa, y vas a leer otra cosa, y como que llegas a un punto de saturación. Claro. Entonces ahora lo importante también es enseñar a discriminar la información que encontramos en internet. Sí. Entonces él habla de una lectura crítica, pero teniendo en cuenta esta forma nueva de leer, que no es la que nosotros teníamos cuando leíamos libros, porque leías un libro y lo que hacías era subrayar lo más importante y te hacías tus resúmenes y esas cosas, y ahora en internet no. O al menos yo lo que hago ahora es, cuando encuentro algo interesante, lo copio y lo pego, pero no es que lo escribo, entonces a veces ni siquiera te acordás ¿de dónde? Lo copiaste y lo pegaste, y si no pones la fuente, olvídate. Sí. Antes, cuando, o sea, esto de lo manual y de escribirlo, pues te quedaba un poco en la memoria, ¿no? De en qué momento lo escribiste, para qué, qué ibas a hacer con eso, porque era un montón de trabajo ya escribirlo a mano. Entonces ahora no, como es más fácil copiar y pegar, después tenés cosas que ni siquiera lees, o bajas documentos que ni siquiera lees. Sí. Hay como mucha información. Entonces, incluso yo le decía a mis alumnos un poco eso, ya no leemos libros. Ya es como el artículo sobre el libro que escribió el autor, y muchas veces leemos ese articulito, si bien nos va, sobre el libro. Sí. Ya como que pues, el libro ya está perdiendo desde el punto de vista universitario, digamos así, en la licenciatura. Sí. Ya no digamos prepa, secundaria, peor. No sé, pero en lo académico, o sea, el libro ni siquiera sirve, porque ¿cuánto tiempo tardás en hacer un libro? O sea, y si te fijas ahora, la bibliografía tiene que estar actualizada, y no tiene que haber, a veces te piden en las revistas que no haya bibliografía más vieja de 5 años, o sea, hay 5 años por ahí es lo que te tardaste en hacer un libro, y cuando salió entonces ya todo lo que dijiste ahí, pues ya es viejo. Y no sé, y eso es muy complicado, pero para mí en la academia lo que sirve no es tanto el libro, sino el artículo, claro. Mucho más. O libros, pero esos libros que son como digamos, como bueno, hay que leer porque es obligado, ¿no? Hay que leer de Casani, o no sé, de G, o porque los tenés que leer, porque de ahí después sale toda la investigación, ¿no? Sí, entonces, en algún momento vas a la teoría y pues esos libros siguen siendo vigentes porque se siguen discutiendo. Sí. Pero no creo que pase tanto. Sí, ya. Porque hay una dinámica infernal, ¿no? En el momento de pues publicar o morir. Sí. Y es bien curioso porque muchos académicos lo que hacen es digamos, publicar su tesis y la empiezan a fragmentar, ¿no? Entonces la introducción la convierten en un artículo, ¿no? Capítulo 1, pues en otra revista, y ahí se van para sobrevivir al mundo de la productividad, ¿no? Entonces eso, pues al momento de leer
pues estás fragmentando el conocimiento, ya no te llevas como la obra completa de un pensador. Pero de todas formas, o al menos lo que yo entiendo como lectura crítica, es que cuando lees algo, tenés que saber o tenés que entender que es parte de un algo más grande. Y todo ese contexto igual lo tenés que conocer. Por ahí quizás no leerte la tesis completa, porque también cuando uno lee una tesis o un artículo, seguramente es porque estás buscando algo. Entonces tenés a un objetivo de lectura. Sí. Sea el que fuere, sea porque estás analizando cierta cosa, porque necesitas entender cómo fue la metodología de la persona. Entonces yo creo que nadie lee una tesis de corrido completo porque no tiene ningún sentido para mí, ¿no? Sí. No tenés un objetivo. No lees un texto académico sin un objetivo en concreto. Claro. Entonces, no me parece mal esto de que lo dividan, porque yo creo que también uno encuentra más fácilmente un artículo que una tesis. Yo creo que la tesis se escribe para tu jurado de tesis y que después queda en repositorio, pero nadie la lee. Entonces para mí es solamente como un paso para. Es lo que hay una autora que se llama Teresa Lillis, y ella lo que dice es que la academia funciona como un gatekeeper, ¿no? Entonces ahí hay un portón. Sí. Y para que vos pases al otro lado tenés que hacer una tesis y demostrar que sabés y además escribirla para esas personas que sabés que te van a evaluar. Entonces terminás escribiendo solamente para esas 3 personas. Yo me acuerdo que ahorita, cuando entregué mi tesis y la mandé a los lectores, yo tenía en mente a mi directora y a mi codirectora, que es Marisa. Mira, Marisa. Estuvo ahí sentada. Sí, la escuché. Y pues una maestra de la UPN, Yolanda, y con ellas yo había discutido un montón y como que yo sabía qué es lo que esperaban, ¿no? Y después tuve otros lectores que me hicieron recomendaciones, y esas recomendaciones claro que las incluí en mi tesis, porque ellos son los que me hacen las recomendaciones y son los que me van a evaluar. Entonces yo como alumno sé que si no hago lo que me recomiendan, no es tan probable que pase el examen, digamos. Sí. Entonces, como alumno también te ves obligado a escribir de cierta forma y agregar ideas a un documento, aunque no estés tan de acuerdo muchas veces. Y me acuerdo que uno de mis lectores decía que mi tesis no veía mi voz. Y para mí era obvio, porque mi tesis no es mi voz. O sea, mi tesis, y sobre todo una tesis de maestría en la que recién estás formando o creando o entendiendo qué es tu voz y poniendo tus ideas, o sea, no es muy probable que veas la voz del estudiante reflejada ahí. Porque son opiniones de un montón de personas, y porque además la estoy escribiendo como me están pidiendo. A fin de cuentas no puedo hacer lo que yo quiera en una tesis. Entonces, si para mí esto de la escritura y de escribir de manera crítica tiene que ver con que uno entienda que la escritura es una herramienta y que vos la podés utilizar según el contexto. O sea, si yo hubiera tenido otro contexto, otras personas a las que me hubiera dirigido, pues hubiera sido otra tesis y la hubiera escrito de otra manera. Pero en este contexto y con las recomendaciones que yo tenía, pues yo tenía que escribir así. Lo malo que veo a veces es que se entienda que la escritura académica es de una sola forma y así tiene que ser. Para mí es como de varias formas y va cambiando según el contexto. O sea, ya
la maestría, las líneas incluso dentro de la maestría tienen formas distintas de entender incluso la investigación. Entonces, todos esos factores influyen mucho en cómo uno escriba y cómo sea ese producto final. Por eso digo que también es inacabable y que uno nunca va a estar conforme con ese, para mí, con ese escrito final. Sí, y viene a complejizar aún más, sobre todo en ciencias sociales, pues precisamente su estatuto de cientificidad, ¿no? Sí. O sea, si hay tantas formas de escribir, de pensar y de leer como contextos académicos, pues esa heterogeneidad muchas veces está enfrentada, ¿no? Sí. O sea, hay posiciones, hay enfoques, hay estilos, entonces eso viene a complejizar muchísimo más su estatuto de cientificidad de las ciencias sociales, ¿no? Pero ahí está como el concepto también de los géneros discursivos. Los géneros discursivos se entiende como algo consensuado socialmente, pero si entendemos ya que ese consenso es contextual, sí. Entonces yo voy a entender que acá en Jalapa, en la maestría en la Universidad Veracruzana, voy a escribir de una forma, sí. Pero si voy a España o si voy a Argentina incluso, es otra forma totalmente distinta. Sí. Entonces hay como parámetros que son generales, ¿no? Sí. Una tesis tiene una introducción, tiene una metodología, tiene resultados y tiene una discusión. Entonces yo sé que eso en cualquier trabajo de tesis lo voy a encontrar. Sí. Y que incluso está en discusión porque hay muchos que dicen que no, que la teoría y la metodología, el marco teórico y el marco metodológico tienen que ir juntos porque el investigador lee a medida que va al campo y que hace cosas en campo y que descubre cosas. Entonces todo eso está entretejido, sí. Y no es natural que se divida en partes para solamente entregar un documento. Entonces incluso eso, pero lo que tiene el concepto de géneros discursivos es que son formas relativamente estables, decía Bakhtin. Entonces, con el tiempo van a ir cambiando. No es lo mismo leer el formato de un artículo científico ahora que hace 20 años o que quizá en unos 10 años, o sea, sí. Quizá cambie, pero sí hay como parámetros básicos. Y eso pasa creo que con todo. En la literatura también hay como parámetros que incluso para mí es más complicado porque según el género literario, entonces tenés como una idea de cómo van a ser los personajes, de qué tanta profundidad van a tener, pues hay que leer un montón incluso sobre los mismos géneros para entender cómo generar literatura física. Entonces digamos que hay parámetros, hay normativas consensuadas, pero que esas normativas y parámetros consensuados por ciertos gremios, lo que sea, muchas veces no cumplen precisamente por los contextos en los que uno escribe, a pesar de que estén presentes. Es que igual se van adaptando, ya. Porque una cosa es el género textual, o sea, el texto en sí, qué forma tiene y qué va en cada parte, y otra cosa es el género discursivo. Que el género discursivo es algo que quizás nosotros tenemos y no nos damos cuenta de que lo tenemos, ¿no? Si vamos a la iglesia y escuchamos el sermón de un padre, nosotros sabemos qué va a pasar en eso, que va a leer la Biblia, que después se van a dar abrazos, lo que me acuerdo, y que va a terminar con alguna moraleja o como se diga, y que después salís, ¿no? Entonces ya tenés una idea. Esa idea es lo que está consensuado socialmente, que no quiere decir que alguien lo imponga, sino que con el tiempo se va tomando esa forma y la gente, pues ya sabemos como qué esperar, ¿no? La expectativa
Y ese es el género discursivo. Entonces, cuando yo voy a leer un artículo, ya sé qué voy a encontrar en ese artículo. Y sobre todo si leo uno tras otro. Si estoy en el medio académico, pues ya tengo como una idea general de qué es un artículo, tengo una idea general de qué es una tesis, sé que va a ser algo parecido, pero mucho más extenso. Sí. Entonces, esas ideas o estructuras generales que tenemos incorporadas, esos son los géneros discursivos. Órale. Uh-huh. O si vas a leer, por ejemplo, un post en Facebook, ya sabes lo que esperar, ya tenés como esa expectativa. Sabes que va a ser algo corto, sabes que con las primeras líneas sabes de qué se trata lo que sigue y podés elegir seguir leyendo o no. Uh-huh. Entonces, esas construcciones, no es que alguien diga vamos a escribir un post de esta manera, sí, sino que la gente empieza a escribir y que de alguna forma se consensúa que se va a escribir así, y cuando vos te dicen un post en Facebook no te imaginas una carta, o cuando te dicen te mando un WhatsApp no te imaginas un WhatsApp de 50 líneas, ¿no? Porque sabes inconscientemente que un WhatsApp son 2-3 líneas. Entonces, sí, ahí lo pragmático ahí se empieza a jugar, uh-huh, ¿no? Exactamente. Y por ejemplo, cuando te hice la invitación, uh-huh, pues precisamente como el formato de correo electrónico permite consensuadamente y uh-huh, como práctica letrada, no sé cómo se diga, sí, ese tipo de explicaciones un poquito más extensas, porque sí, así lo requiere la formalidad, claro, pretendida de este evento. Pues ahí sí, ¿no? Pero no te iba a escribir eso en WhatsApp. Dices, claro, ay, no, mucho texto y ya, ¿no? Porque sabes que la otra persona no lo va a leer porque tiene también que ver con la utilidad. Sí. O con el fin que tenga cada texto. O sea, si vos sabes que el fin de WhatsApp es una comunicación rápida, sí, no vas a mandar un texto largo. O sea, lo vas a mandar por correo, uno, porque es mucho más formal, claro, otra, porque sabes que la persona se va a tomar el tiempo para leer, porque sí, no estás esperando una respuesta inmediata. Sí. Entonces, sabes, uno también inconscientemente sabe para qué utilizar cada texto, sabe, claro, los fines, claro, de cada texto. A pesar de que no esté alfabetizado académicamente, ¿no? Uh-huh. O sea, sí, leemos en WhatsApp porque ya sabemos de su pragmática brutal, uh-huh, porque así la aplicación, porque así lo mandó el Mark Zuckerberg. Así lo estableció, uh-huh, para comunicarnos más rápido, eficiente y eficazmente. Y eso no necesariamente te hace un conocedor de cómo funciona uh-huh, la comunicación, por ejemplo. No, es que para mí hay como distintos niveles. Es lo que dice Casani también, hay, sí, distintos niveles de lectura. Claro. Entonces, al nivel que uno apunta al hacer alfabetización académica, es a nivel crítico. O sea, la alfabetización... El epistémico, ¿no? No exactamente. ¿No? Lo epistémico tiene que ver con cómo vos utilizás la escritura y la lectura. Entonces, bueno, sí tiene que ver también, pero no lo crítico tiene más que ver con que entiendas cómo está creado el texto, en qué contexto está, sí, y que sepas que esto que decía recién, ¿no? Como lo que está fuera del texto, lo metatextual, la estructura del texto, eso te ayuda a leer críticamente, claro, porque lo que ocurre muchas veces, bueno, hay dos partes. Uno, que la alfabetización académica, hay como muchas posturas, ¿no? Yo sigo la postura de Paula Carlino. Lo que plantea Paula Carlino es que como la forma de leer y de escribir en la universidad cambia. Nosotros en Argentina tenemos primaria, secundaria, universidad, no tenemos prepa, ¿no? La secundaria son 5 años. Entonces ella lo que dice es que en ese paso de la secundaria
a la universidad, la forma de leer y de escribir cambia, porque cambian las exigencias, porque cambia el contexto, todo cambia. Entonces, si vos en la secundaria estabas acostumbrado a que el maestro te dijera, lee de tal página a tal página de este libro, vos leías y lo que hacías era repetir lo que decía el autor de ese libro. O hacías tu reporte o tu resumen y ahí se acababa todo. Sí. En los últimos años de secundaria nosotros ya sí empezamos a hacer monografías sobre un tema, hacemos tesinas a veces, entonces es como quizá un poco más complejo. Yo acá siento que no hacen tanto ese trabajo en la prepa. Pero ya en la universidad lo que te piden es, bueno, lea tal autor, no te dicen qué páginas, no te dan ningún contexto del autor, entonces vos solito tenés que empezar a entender cómo leer a esos autores, porque además ya no te dicen lo que dice el libro es así, y no hay discusión sobre lo que dice el libro, como decían en la secundaria. Ahora sí podés leer un libro y podés decir que no estás de acuerdo con lo que dice el autor, pero para decir que no estás de acuerdo, pues, tenés que sostenerlo y tenés que leer mucho más. Entonces nadie te enseña a leer de esa manera. Claro. Eso es lo que dice Carlino. En la universidad, si leemos así, entonces hay que enseñarlo, porque si no les va a tomar los 5 años de la carrera aprender a leer y más a escribir de esa manera, escribir con fundamento, con cita, a citar, o sea, no te enseñan eso en la universidad. Entonces lo que plantea la alfabetización académica es que leer y escribir tiene que enseñarse en la universidad. Claro. Y no en el primer año como algo separado y enseñar, no sé, si yo estudio literatura, o no sé, por ejemplo en el caso que yo estudio, ¿no? Arquitectura. En la carrera de arquitectura no es que tiene que venir alguien de letras a enseñarles a leer y a escribir, porque el de letras no lee ni escribe como arquitecto. Entonces quienes tienen que enseñar son estas personas de la misma disciplina, porque ellos son los que tienen el conocimiento. Claro. El problema es que en general se conceptualiza la lectura y la escritura como algo separado de las disciplinas, ¿no? Leer y escribir te enseñaron, o sea, cuando entras a la universidad ya sabes leer y escribir, no necesitamos que te enseñarte a leer y escribir, ya sabes. Pero después, ¿qué pasa? Les mandas a escribir un artículo o una crítica de algún libro y no saben. Claro. Porque nunca lo hicieron y tampoco se los enseñas. Entonces eso es lo que plantea la alfabetización académica, que hay que enseñar a leer y a escribir, pero primero hay que cambiar ese concepto que tenemos de lectura y escritura como solamente algo de transmitir lo que pensamos al papel, ¿no? Uh-huh. Ese es el uso epistémico. Cuando yo escribo un montón de veces porque pienso cuando escribo. Y entonces jamás voy a tener algo listo la primera vez que escribo. O sea, escribimos, lo volvemos a leer, lo volvemos a redactar. Tenemos que saber quién nos va a leer, en qué contexto nos va a leer, qué tipo de texto estoy escribiendo. Eso también es muy importante, ¿no? Si me piden no digamos un artículo, pero una reseña, yo tengo que saber qué es una reseña, porque si voy a escribir lo que yo pienso que es una reseña, o lo que pasa es que me copio una reseña de internet, le cambio 2, 3 palabras y ahí está, ¿no? Solamente como para cumplir con la tarea que me encargaron. Lo que sí me llama un buen la atención, ¿cómo fue esa experiencia en Flaxo? O sea, ¿crees que sí fue un parteaguas en tu carrera profesional? ¿O está sobrevalorada? ¿O no está valorada? Lo que pasa es que yo estudié traducción como primera carrera. Después, en general, en el proceso de edición, cuando uno hace una traducción, solamente podemos hacer traducciones del inglés al español. O sea,
siempre haces traducciones a tu lengua materna. Por más que puedas hacerlo al revés, siempre es a tu lengua materna. Entonces en inglés al español, y ese texto en español normalmente se va con un corrector de textos de español. Okay. Porque uno está viciado con las construcciones del inglés, entonces siempre se va a un corrector. Y cuando yo terminé la carrera de traducción, en realidad no ejercí como traductora, no mucho, hice algunas cosas, pero me dediqué más a mi organización. Entonces, que ahorita nos cuentas, sí, de voluntario global. Okay. Y entonces tiempo después dije, bueno, para complementar también mi carrera de traductora, podría ser el de correctora de textos, porque ya digamos que te da más plusvalía, o como se diga, ¿no? Te da más valor. Entonces hice la carrera de corrector, pero es una carrera como muy técnica, es una carrera técnica, es una tecnicatura, es muy técnica, entonces lo aprendes desde el primer año, empezás a corregir textos y vas aprendiendo a medida que tus maestros te dicen cómo corregir. En realidad lo que aprendes como corrector es a fundamentar las correcciones que hagas al texto. Porque lo que pasa muchas veces es que alguien te dice, no, es que así no suena bien, o esta oración la podés sacar y podés ponerla acá, pero no tenés ningún fundamento, no sabes decir porque todos escribiríamos de distinta forma, ¿no? Entonces lo que te enseña mucho es a fundamentar tus correcciones, a decir, pues, ¿por qué está mal esto? Y hay un montón de cosas que tenés que tener en cuenta para corregir, porque además se dice que un texto, cuando uno lo corrige, no tiene que cambiar el estilo, o sea, yo no puedo cambiar el estilo del escritor, la fluidez que tiene el escritor. Si le gusta hacer un párrafo, una oración, pues es su estilo, ¿no? Yo no puedo corregir eso porque no hay nada que me respalde para corregir, a menos que tenga alguna otra intención. Y después de todo eso, muy técnico, yo hice la carrera de corrector, la terminé acá en México, la terminé en línea. Y hablando con algunos maestros de arquitectura, me decían que trabajan en la maestría en arquitectura acá en la UB, me decían que tenían un problema muy grande con los chicos que entraban a la maestría y que no sabían escribir, ¿no? Y que era muy difícil que terminaran sus tesis porque no sabían escribir y no sabían qué hacer con eso. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo puedo hacer que esto que yo sé sea una herramienta para ellos y les ayude a solucionar el problema? Ahí es cuando empecé a leer sobre alfabetización académica. Sí. Y me di cuenta de que la lectura y la escritura no son herramientas tan técnicas como yo las conocía. Y de ahí fue que empecé a entender la lectura y la escritura ya como prácticas sociales. De ahí mi decisión de hacer la especialidad en Flaxo, porque entendían la lectura y la escritura como una práctica social, y entonces eso sí me partió la cabeza, porque es otra forma de hacer y de entender eso que para mí era muy técnico, y que yo podía agarrar un texto y decir es así, 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 y corregir así nomás, o sea, todo el trasfondo que hay. Sin el contexto, el momento histórico, etcétera, ¿no? Y las disciplinas sobre todo, y la trayectoria que trae la persona de uno entender por qué escribe así, o por qué no lee lo mismo que yo leo, porque lo que te enseñan a veces es como que existe una sola forma de entender un texto, o de que esta es la idea que dice el texto y así es, y como que no le podés discutir mucho, ¿no? Y ya desde las ciencias sociales empezás a entender muchas cosas. Sí. Y eso a mí me abrió el panorama, tanto la alfabetización académica como la especialidad esta
en Flaxo. Entonces, por ejemplo, en Flaxo lo que yo hice, como también estudié letras y tenía mucho esta cuestión de la literatura, empecé a hacer los talleres de lectura y escritura, pero incluyendo lectura de literatura ahí en arquitectura. Entonces te das cuenta de cómo enseñar a discutir, sobre todo, porque ahora lo que yo entiendo es que para leer y escribir hay que exteriorizar también, o sea, no puede ser como una lectura interior, claro, ni una escritura interior, o sea, lo que en realidad te ayuda a comprender es el discutir con los demás lo que pensás sobre ese texto. Entonces eso va transformando lo que vos pensás y va como enriqueciendo también tu escritura, porque entendés qué es lo que van a esperar de tu escritura. Entonces, de lo que yo hice con la literatura fue como fomentar ese diálogo que yo no veía tanto en la universidad. Allá es como más común discutir con el maestro, preguntar con los compañeros. Acá es más como que el maestro es autoridad y no se le puede discutir, o si le discutís te va a cambiar la nota, o te va a agarrar de punto, cosas así, ¿no? Entonces a mí lo que me importaba, porque yo sentía que decía algo y nadie me discutía, nadie me decía nada. Entonces para mí la literatura fue como una forma de empezar a generar esa discusión. Y la discusión, generar discusión, para mí ya es una herramienta pedagógica para leer y escribir, o para transformar tu manera de entender la lectura y la escritura. Y a mí eso me lo enseñó la Flaxo. Entonces sí, para mí estuvo muy muy buena las lecturas, o sea, son autores que no conocía y que no, por ejemplo, Lair, leímos mucho a Lair, ¿cómo es el otro? Para aquí por alguna razón a los invitados se les olvida de repente. Es como al comediante cuando le dicen un chiste, cuéntate un chiste y ya se les no, pero el otro que es reconocido, el ídolo de Bruno Baronet, es de las ciencias sociales, de las prácticas. ¿Bourdieu? Sí. Ah, mira. ¿Qué? O sea, ahí se ve la atención que le pusiste a Bruno. Sí. Entonces, ay, Brunito, ojalá me conteste el correo. No me la contesta. Sí, fue muy difícil porque es muy así como raro cómo dan las clases, pero a mí me gustó mucho. Sí. También aprendí un montón porque es eso de, o sea, no te queda otra que leer y que buscar cómo. Así que para mí, a mí me gustan mucho sus clases. Al principio como que te destantea, ¿no? Sí. Porque te tira un autor y el otro, pero es lo mismo. Otra vez volvemos a esto de que nadie te enseña cómo leer, entonces te sentís destanteado, te sentís como que... y muchos que piensan, no, y esto no es para mí porque leo y no entiendo nada. Ese es el otro problema, ¿no? De que muchos desertan porque empiezan a leer, no entienden nada y dicen, no, y la verdad, esto no es para mí. Y claro, no tenés a nadie que te pueda ayudar. Muchas veces hay contextos en donde no tenés. Yo, por ejemplo, soy primera generación de mi familia y yo no tenía alguien a quien preguntarle cómo hiciste esto en la universidad, ¿no? Entonces esas cosas son difíciles y muchas veces sí llevan a la deserción. Claro. Entonces si no tenés la confianza con el profesor, tus compañeros tampoco entienden nada, o sea, ¿qué haces? Sí, o sea, no existe YouTube, no. O sea, bueno, digo, en mi época no existía. ¿Cómo vas a entender esto? Si vas como pues intentando pasar la materia, o sea, claro, ¿qué es lo que finalmente nos importa? Sí. Esa presión es todo el tiempo, o sea, necesitas leer porque si no, no pasas la materia, lo cual es ridículo, pero bueno, el sistema es así, o sea, si no pasas, si no le caes bien al maestro, es como... Pero sí, esa presión que hay, en donde no debería existir ese tipo de presión. No. De presión, ¿no?
Anda, ni una ni la otra. Sí, ¿no? Al contrario, se necesitaría como fortalecer precisamente tus habilidades críticas, tu pensamiento crítico, fomentar la lectura crítica, etcétera, y no estar preocupado por la calificación, que bueno, ese es y todo además, un tema, ¿no? Sobre todo para mí en posgrado debería ser como un trabajo conjunto entre maestros y estudiantes, si no, no tendría que ser esta cuestión de, ay, si no... pero también entiendo a los maestros porque ellos a su vez están presionados por todo el sistema del CONACYT y el PLPC y tu beca también, necesitas este promedio para tener tu beca, o sea, es imposible, así que no podés tampoco relajarte y estar preguntando cosas, lo importante es como cumplir con la tarea. Y eso es un problema, pero bueno, también a veces hay que como uno como docente, para mí puede como encontrar otras formas de evaluar que no sean generando más presión sobre el estudiante. Sí, es como estando en el sistema, que ya sabemos cómo es, buscar nichos o fragmentos ahí o averías en el sistema, que en todo sistema hay averías. Y buscar este tipo de innovaciones evaluativas, ¿no? Sería bien interesante. Sí, eso estaría bueno. Y además, yo creo que también el poner una nota, un número, es subjetivo del docente. Entonces esa subjetividad puede estar alimentada por un montón de cosas, no solamente por cómo escriba el estudiante, porque al final si no terminas utilizando la escritura como una herramienta de evaluación, y entonces si uno como docente la utiliza como herramienta para evaluar al estudiante, pues el estudiante lo va a ver de la misma manera. Entonces tengo que escribir porque me va a evaluar, y tengo que escribir de esta forma porque sé que a mi maestro le gusta que escriba de esta forma, o porque él escribe así, o porque ella escribe así, entonces uno termina haciendo lo mismo, y si no lo hace críticamente, entonces pues se queda esa forma de escribir, que para mí no sirve para nada, pero bueno. Pues no. Sí, se convierte un producto académico en un tributo al profesor. Anda, en una tesis que no que va a estar aparte ahí como fósil, ¿no? Pero bueno, así es. Y bueno, una de las intenciones de este proyecto es como que la gente, los alumnos que están egresando, traigan sus tesis aquí. O sea, sacarlos un poco de ahí de los estantes, ¿no? Que se puedan discutir un poco. Pues sí, ¿por qué no? O sea, traer tu tesis, la otra, etcétera, ¿no? Y exponer. Eso es súper importante. Pues sí, pues si no, ¿de qué sirve? Es otro género. Es otro, ¿cómo se llama eso? ¿Exposición? Ya, la exposición. Ya. Yo pensé que la idea que tuve. La exposición. No, pero es un género con el que se puede trabajar con los estudiantes, o sea, la exposición también tiene su formato dentro del contexto académico, y es algo que se puede trabajar un montón con los estudiantes, porque en un futuro, si vos querés dedicarte a lo académico, vas a tener que exponer todo el tiempo. Entonces está bueno como ir viendo cómo se estructura la exposición, porque además es mucho más difícil, porque es como en el momento, es algo que, o sea, tiene igual su preparación, o sea que tiene un momento de escritura, porque cuando estás haciendo un PowerPoint para la exposición, estás escribiendo, y eso es escritura académica. Entonces tenés que saber qué escribir, cómo escribir, a quién te estás dirigiendo, pues un montón de cosas, los fines de esa exposición. Sí, tus objetivos, del tiempo incluso, ¿no? No es lo mismo hacerlo de manera presencial que virtual. No, para nada. Entonces eso cambia un montón ahora las cosas. La clase de un profesor también es un género y tiene cierta estructura que uno la conoce porque la va repitiendo con el tiempo, pero si te paras a pensar, siempre hay como una misma estructura o un estilo del profesor de dar la clase, y la clase en sí
es algo que se prepara y que se escribe, y no la escritura, digamos, la escritura no, por ahí cuando digo escritura no me refiero a escribir en la computadora o a escribir con un lápiz en un papel. La escritura empieza en pensar cómo vas a estructurar tal género. Sí, hay una planeación de la escritura, ¿no? Entonces, pues todo eso para mí en la universidad debería enseñarse. Existe. Porque se está dando, por supuesto. Claro, que ya lo sabes. Y detrás de ese por supuesto, hay toda una relación de poder, o sea, ya para qué meternos pues en esos temas, ¿no? O sea, se da por supuesto, no de manera gratuita. No, pero ahí está también lo de enseñar a leer y escribir críticamente, o sea, tenés que saber qué relaciones de poder hay detrás, porque está de una ya está la relación poder estudiante y maestro, entonces tenés que conocer que hay una relación, y para mí ahí es como que podés utilizar la lectura y la escritura como una mediación de ese poder, pero igual conoces tu estado de estudiante y sabes que no tenés poder sobre el maestro, es al revés. Sí. Entonces no podés hacer lo que vos quieras. ¿Por qué? Porque tenés límites. Sí, es verticalista totalmente, ¿no? Sí, total. Y no tiene, digamos, nada de malo, sino que así es. Es así. Es que yo creo que igual hay contextos en los que no es así. Yo, por ejemplo, veo ¿sí? En Argentina seguramente, ¿no? Acá, por ejemplo, en la UBI, porque estoy en un proyecto donde tuve que entrevistar estudiantes de la UBI, de la Universidad Veracruzana Intercultural. Sí. Y la pedagogía que utilizan en esa universidad es totalmente distinta a la UB, y ves que funciona porque uno al hablar con los estudiantes se da cuenta de que tienen otra forma de entender estas herramientas, y de que tienen otra forma. Igual existe esto del poder, ¿no? Porque ya es como algo cultural muy arraigado. Sí. Pero igual yo sí he notado que hay como otra forma de los estudiantes de expresarse de sus maestros. Muy distinta. Ellos, por ejemplo, en la licenciatura ingresan ya con un proyecto de investigación desde el primer semestre de licenciatura. ¿De licenciatura? Sí. Ahora eso debería pasar en todas las... Entonces, para mí el modelo de la UBI debería expandirse a la UB en general. Claro. Pero hay algo de porque que no se quiere. No, porque quien pierde ahí. Entonces, ¿Y quién gana? Si hay alguien que pierde, hay alguien que... Pues por supuesto. Por lo que he escuchado y he leído de lo que hacen en la UBI, pues está muy muy bien, y me quedo pensando pues por qué no se ha expandido este modelo. Y a nivel internacional también la UBI es muy reconocida porque es la única intercultural que está dentro de una universidad, digamos, normal. Entonces creo que hay otras formas. Pues ojalá sea un aliciente, ¿no? Y creo que sí lo están intentando, ¿no? O sea, sí tienen sus proyectos ahí. Sí. Ojalá venga algún día Carlitos Rojas, me parece que se apellida, también. Y Cuauhtémoc, ¿no? También. Ojalá. Ellos son de intercultural y me acordé de ellos. Conocer mucho más. Sí. Pero ojalá. Sí está muy bueno, bien. todo esto referente a Flaxo. Sí. Te abrió el panorama, te partió la cabeza, cambio de paradigma total, empezaste a encarar de distinta manera tu disciplina, profesión, etcétera, formación. Y creo que para ir cerrando, Jess, por lo menos esta primera parte, ¿qué diferencias puedes mencionar
entre el estudiante de licenciatura argentino en promedio con el estudiante de licenciatura mexicano. No sé si sea, obviamente es muy general esa pregunta, pero digamos que sí hay ciertas patrones de comportamiento, ¿no? De lo que implica la licenciatura, el estudiante, etcétera. Es una cultura, la educación en sí, el sistema educativo es totalmente distinto, porque allá lo público se sigue defendiendo. Entonces lo público tiene mucho más peso que lo privado. Acá yo siento que es lo contrario, ¿no? O sea, las mejores universidades en México son las privadas. Y la UNAM tiene prestigio, pero no sé, ahí no me he metido, pero no sé cuánto más que el TEC de Monterrey, por ejemplo, o la Ibero o la ITESO. Sí. Entonces ahí hay como una lucha. Pero allá la educación secundaria se creó para formar políticos. Entonces, allá tenemos el Pellegrini, que es una escuela secundaria, la más importante en la ciudad de Buenos Aires. Estoy hablando siempre de Ciudad de Buenos Aires. Sí. En provincia no estoy muy segura de cómo sea, pero en Buenos Aires pues está lo más importante, ¿no? O lo que tiene más peso. Y siempre se manejó distinto del resto del país. Claro. Entonces, la escuela secundaria era para formar políticos, si no hacías una carrera técnica, una secundaria técnica. Si ibas al Pellegrini, al colegio Pellegrini, sí, es porque te ibas a formar en política. Muy bien. Y no era como obligatorio, bueno, sigue siendo sin ser obligatorio hacer la universidad, pero no era como, sigue siendo para mí, no tiene tanto peso el grado. Por ejemplo, allá tus maestros, uno no sabe si tienen maestría, si tienen doctorado, o sea, esos títulos como que no, siento que no importan tanto, que lo que importa es tu trayectoria, que hayas hecho vos en tu trayecto como maestro o arquitecto o lo que fueres, ¿no? Y entonces, ya en la escuela secundaria se empiezan a formar los grupos, digamos, políticos, ya hay militancia en la secundaria. Entonces vos los estudiantes tienen voz dentro de la secundaria. Estoy hablando de lo público, ¿no? Claro. No creo que en lo privado sea igual. Sí. Pero en lo público está el gremio de estudiantes, los estudiantes tienen sus asambleas, discuten los problemas de la escuela. Yo fui a mi escuela primaria, era pública, era una escuela superior normal, y yo me acuerdo que nosotros desde los primeros grados, no sé, tercero, cuarto grado de primaria, teníamos mesitas redondas y discutíamos cosas, pero ya ese formato de, en lugar de tener bancas individuales, tener una mesa redonda, literal, donde generes discusión, pues ya es otra forma de pensar la pedagogía. Claro. Y esa forma de pensar viene con lo político, claro, después de la dictadura. Entonces, claro, después de la dictadura nosotros tenemos un periodo de democracia donde tiene un auge la educación pública. Y a mí me tocó esa época el auge de la vuelta a la democracia. Entonces lo que querías hacer con la educación pública era formar ciudadanos críticos que participaran políticamente, y la política se metió en la educación pública. Qué bonito. Entonces yo tengo esa formación y hoy en día vos ves a muchos chicos de 14, 15 años de secundaria, sobre todo los que van al Pellegrini, y pueden hablar de política y de lo que les preguntes, y saben, y aparecen discutiendo en los noticieros. Y obviamente los medios
les echan caca, ¿no? Pero, o los quieren ridiculizar, claro, pero claro. vos tenés chicos de 14, 15 años que para mí equivale a alguien de 25, 26 años edad. acá. Entonces, 10 años de diferencia. Yo siempre, a mí lo que me parece es que la educación universitaria acá es como la educación secundaria allá. Sí, porque para mí alguien que vos saques aquí de prepa no tiene el mismo nivel de discusión que alguien que sale allá de la secundaria y de una secundaria pública. No. Porque se fomenta mucho, digo, por ahí ahora cambió, es lo que yo viví. Para mí sí se fomentaba mucho la discusión política, y yo igual hablaba de política con mis papás, y en la universidad pues también, ¿no? Entonces para mí sí hay como una gran diferencia, y cuando yo empecé a dar clase en la maestría en arquitectura, lo primero que me llamó la atención es que los estudiantes no discutían nada. Y entonces mi preocupación era cómo hacer que ellos discutan, porque te ven como alguien que tiene poder y que te va a poner la nota y nada más. Entonces... Que eso también es político. Sí, por supuesto. Claro. ¿No? O sea, respeto a la autoridad. Pero no son conscientes. Claro. Porque acá todo lo que fuera como formar al ciudadano como alguien que pueda discutir políticas, pues todo se fue barriendo, ¿no? Entonces no hay nada. Y a veces y además los medios no sanitizan, sino satanizan. Sí, lo demonizan, porque ves por ejemplo, en la normal, que sí hay como un poco más de actividad política, y ves lo que pasa con los maestros de Oaxaca, y que son unos vagos y que no quieren trabajar. Entonces, cada vez que la política como que empieza a surgir, los mismos medios lo acallan. Claro. Entonces, el ciudadano acá, y sobre todo en Jalapa, que es muy, muy conservadora, piensa que la política es algo que no es parte de su vida, ¿no? Y te dicen... O lo relaciona con nada más el candidato ahí regalando despensas y además, frijoles. O sea, y el candidato, y votan porque les gusta o no les gusta, o porque es así o porque es así el candidato. Entonces, pues ya ahí, eso es lo que extraño yo de allá, como estas conversaciones que podés tener sobre política, pero sobre, no sé, pues cuáles son los proyectos políticos que puede tener el país, o cómo desarrollar tal cosa, o cómo ves la educación pública o la salud pública, y acá no, como que no podés profundizar mucho en esas discusiones. A lo mejor porque ni siquiera existe el proyecto de nación. Sí, bueno, siempre la democracia es como una utopía, ¿no? Sí, o sea, por supuesto, no existe, es un imaginario, pero cada uno tiene una idea de qué es democracia, y creo que uno puede como también leer para poder discutir. Claro. Para mí ese también es el fin de la lectura, o sea, uno lee no para cultivarse, que esa es como la... Ay, no, que la idea es como... pedorra de... que es que hay muchas personas que todavía creen que cuanto más libros lean, mejor. Si es literatura, mejor. Si es a los grandes autores, mejor. Sí, el leer es para discutir, para intercambiar, y eso es hacer política. Entonces, ¿por qué no se enseña acá? La lectura es política. Mira, así lo voy a poner en el encabezado. Todo. Y para mí yo me acuerdo que cuando empecé a dar clase en arquitectura,
les decía a los chicos que para mí ser docente es hacer militancia, Sí. es hacer política. Claro. Y de ahí muchas veces se generaba una buena discusión de por qué yo creía eso, cómo ellos veían al docente. La literatura también es política. Claro. A mí eso, por ejemplo, yo rescato de cuando estudié letras, que a mí me enseñaban a leer una obra, y antes de esa obra uno tenía que leer el contexto político en el cual se generó esa obra, quién era el autor, con quiénes se había relacionado, por qué había nacido la obra, y te das cuenta de que todo es político. Pero cuando hablan de Cortázar nunca hablan de su militancia, hablan de las obras de Cortázar y que Cortázar esto y lo otro, y nunca hablan de Cortázar y su relación con Fidel Castro, por ejemplo, con el comunismo y todo eso. Ni de lo que escribió sobre todo eso. Y es que mutilan precisamente esto. Bueno, ¿cómo entender a un autor? Piensan que leer el libro es entenderlo. Y no, o sea, precisamente lo que hay que hacer es alejarse del libro primero. Claro, y ver qué entiende uno también ver qué le queda a uno de ese libro. Y que no es lo mismo para todos, nunca va a ser la misma lectura que hagamos. Por supuesto. Entonces, para mí eso es lo rico de poder leer y discutir. Para mí, si uno lee y no lo discute, como que no sirve, pues ahí queda, y se te olvida qué es lo que te pasaba en la secundaria. Leías de memoria, o más o menos sacabas lo que querías el profesor, respondías las preguntas y ya a la semana no te acordabas de nada. Claro. ¿Y eso de qué te sirve? De sacar 10, nada más. Bueno, Jess, pues cuéntanos más o menos Voluntario Global. Pues cuando yo terminé de estudiar, empecé a trabajar en una escuela de español internacional, y esa escuela recibía estudiantes que venían de todo el mundo a estudiar español, y muchos hacían trabajo como voluntarios en organizaciones, iban a jardines de infantes, escuelas primarias, institutos de inglés, etcétera. Y yo era coordinadora del programa de voluntariado dentro de la escuela. Entonces hacía traducciones de material, pero también coordinaba a estos voluntarios. Pero había un fin lucrativo, obviamente, y yo veía que las organizaciones recibían al voluntario, el voluntario estaba ahí 2-3 semanas, a veces iba, a veces no, porque no había como un seguimiento de qué hacía el voluntario en el lugar, y después se iba. Y la organización, no tenía nada, solamente les veía la cara unas semanas y se iban. Y había algo ahí como que me dejaba pensando. Y entonces, de casualidad, yo vi un anuncio donde buscaban una persona para una organización, decía una organización social y política, para hacerla crecer. Y entonces fui a la entrevista, y era una organización que estaba dentro de otra organización muy grande en Argentina, que es Los Pibes, que es una organización social y política, pero bastante grande, con bastante peso. Y a mí me llamó mucho la atención como que fuera así tan explícito su postura política. Pero ahí empecé a hablar con los fundadores de la organización de Voluntario Global. Ellos creo que se habían creado en 2016 y yo entré en 2018, así que tenían muy poquito. Muy poco. Y lo que buscaban era generar ingresos, porque tenían voluntarios, en realidad era gente que venía de turista a Buenos Aires y quería conocer como la parte que no era turística de Buenos Aires, que son las villas miserias,
o la parte de la boca, que no es la turística, porque uno el barrio La Boca conoce Caminito, que es todo colorido y venden alfajores y bailan tango. Pero la otra parte, la parte donde están los conventillos, donde que hubo asentamiento, donde llegaron los inmigrantes y todo eso, pues no la conocen porque es peligrosa. Entonces, estas personas lo que hacían era como un tour por esas partes que ellos conocían, y los voluntarios, digamos, los turistas, les pagaban por ese tour. Y lo que yo hice fue trasladar la estructura que yo conocía de la escuela de español, de tener voluntarios por un tiempo más largo, a esta organización. Como yo ya tenía los contactos de las organizaciones, y cada vez que iba un voluntario yo iba y conocía a la gente y etcétera, entonces les dije, voy a trabajar con esta otra organización ahora, y la idea es generar una relación con el voluntario, no que solamente el voluntario venga de visita y esté un tiempo acá. A veces eran voluntarios que ni siquiera hablaban español, entonces como que no se generaba relación. Tampoco a la escuela de español le interesaba generar esa relación, porque no era su objetivo, el social, y eso era algo con lo que yo no estaba de acuerdo. Entonces empecé a llevar voluntarios, porque esto funciona, Voluntario Global funciona como, digamos, reclutador de voluntarios, ¿no? Entonces me llega un formato donde dice la persona, bueno, soy tal, estudié tal cosa, hablo español en tal nivel, quiero ir a Buenos Aires de tal a tal fecha. Entonces, con ese formato yo lo que hago es buscar una de las organizaciones que esté dentro de nuestra red, alguna de ellas que lo pueda recibir. Entonces como que macheo el perfil con la organización. Y esa es la forma de generar recursos, porque el voluntario nos paga para poder hacer su programa de voluntariado. Muchos tienen beca, muchos lo hacen porque la universidad le paga el viaje a un lugar donde puedan perfeccionar el idioma. Sí. Entonces tienen recursos para pagar, y ellos pagan todo y nos pagan un extra. De ese extra nosotros lo utilizamos para sostenernos nosotros, y un porcentaje va a la organización. Entonces, además del voluntario, la organización tiene un recurso económico, y esa es como la parte, digamos, de afuera. Voluntario Global por fuera se ve como un reclutador de voluntarios que trabajan en distintas organizaciones sociales en Buenos Aires. Perfecto. Ahora, lo que nosotros hacemos internamente es lo que denominamos educación política. Oh, no, ya. Reclutamos o empezamos a trabajar con los jóvenes que están en estas organizaciones y hablamos de política. Ahora tenemos tuvimos un proyecto con el que empezamos, que es un proyecto de lavandería, con unos chicos de Villa Soldati, que es donde empezó Voluntario Global. Voluntario Global empezó con Valeria, que es la fundadora, y Armin, que es fundador, que era uno de sus estudiantes. Ella daba talleres de arte en Villa Soldati, que es una villa, o sea, es uno de los lugares más pobres en la ciudad de Buenos Aires. Entonces ella iba a dar clases, pero también ya llevaba tiempo de militancia, ¿no? Entonces, obviamente entendés la educación como algo político. Formás a las personas, pero, o sea, es la filosofía de Freire. Formás a las personas, sí, pero para que tengan herramientas para defender sus intereses, claro, políticamente. Sí. Entonces, sabes que no les vas a enseñar a pintar, porque en ese proceso de enseñanza hay como cuestiones que se discuten, y empezás a hacer que la persona
entienda dónde está, cuál es un contexto, por qué tiene tales cosas y por qué no tiene tales otras, privilegios, ¿no? Etcétera. Entonces la organización se fundó ahí y de ahí surgieron un grupo de jóvenes y Armin, que fue el otro fundador, ganó una beca, no me acuerdo ahora de qué, pero una beca muy importante para generar un proyecto productivo. Entonces se juntó un grupo de jóvenes para abrir una lavandería, se hizo la conexión con algunos hoteles en Buenos Aires y lo que hacían estos chicos era lavar sábanas, etcétera, de los hoteles y tenían un puesto de trabajo, o sea, se generaba trabajo. Órale. Pero esto se generó, nosotros trabajamos de manera cooperativa, o sea, no hay un jefe. El jefe somos todos, entre todos arreglamos el horario, entre todos arreglamos cuánto va a ganar cada uno, etcétera. Y eso ya es una cuestión política, porque elegís trabajar de esa manera. Voluntario Global acompañó todo este proceso hasta que los jóvenes se dieron de alta y ya funcionan por su cuenta. Entonces ellos siguen funcionando, pero por su cuenta, ya estamos liberados. Y después de eso, todo esto lo fuimos haciendo con las donaciones que nos traen los voluntarios, o sea, siempre ese es nuestro generador de recursos. Y todo esto, con lo que teníamos recaudado, digamos, abrimos un, ¿cómo te puedo decir? Como un centro comunitario en las afueras de Buenos Aires, en la localidad de General Pacheco, que se llama ahora Comunidad Milpa, y ahí lo que hicimos también con recursos del gobierno fue empezar a dar talleres de huerta y agroecología, pero lo mismo, vos reclutas jóvenes o nos interesan los jóvenes sobre todo, que están terminando la secundaria o empezando la universidad, y tienen su taller de huerta que es todo el año, pero además trabajas agroecología. ¿Y qué es la agroecología? ¿Para qué sirve? ¿Cómo nos alimentamos? ¿Por qué está haciendo esto el gobierno con la exportación de carnes? ¿Por qué estás comiendo esto que tiene este tipo de componentes? O sea, todo eso, digamos, todo lo político que engloba la agroecología es lo que también se discute. Y de ahí, de esos talleres, surgen nuestros coordinadores y ahora tenemos, digamos, estos coordinadores trabajan también en los barrios y van viendo necesidades, trabajan en las salas de salud, hacen, no sé, talleres de lectura, pero sobre todo entienden que lo comunitario es político y entonces sí tratamos de tener injerencia en las intendencias, por ejemplo, en apoyar a tal candidato, a tal otro no, y sí en ver cómo es todo ese proceso de generación de políticas públicas. Entonces, de un joven que venía con una idea de no, a mí la política no me interesa, pasas a tener jóvenes que son líderes comunitarios y que entienden que lo que están haciendo es, primero, un trabajo porque generan recursos y segundo, que pueden así modificar las cosas con las que no están de acuerdo y que la herramienta es la participación política. Qué proyecto tan completo. Sí. Está muy completo. Pues tomó muchos años. Pues claro, pero ¿cuánto lleva? De 2016, 2006, perdón, 2016. Son como 10 años, 5, 3, 4, 6, 8, 10, 11. 11 años, No. O sea, no sé, soy muy mala para las matemáticas. Muchos años ya, no estoy molestando. Sí. Más de 15 seguro. Eso es seguro. Antes de 15, 16 por ahí. Bueno, pues ahorita va a estar como apareciendo aquí en pantalla, digamos, tu página, la página web, y para que sea pues otra forma, ¿no? de difusión de estos proyectos, para las personas interesadas, pues ya, claro, que ahí escriban, ¿no? Pues muchas gracias por por venir. Gracias por el espacio. Espero te haya
gustado, Sí, haya estado además se me tranquilo. pasó súper rápido. Sí, pues es, ok, se logra en este Gracias. estudio. Gracias, titanes, nos vemos hasta la próxima.